Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a nuestra sección de entrevistas. Soy María Fernández Trejo, ganadera y periodista en Rumi News, y hoy nos acompaña Alex Gómez, contratado predoctoral en el Departamento de Patología Animal del Instituto Agroalimentario de Aragón. Muy buenos días, Alex. Muchas gracias por acompañarnos. Hola María, un placer estar aquí acompañándoos. Escribiste un artículo para nuestra revista titulado Estigma contagioso en pequeños rumiantes, patrón lesional y claves para su diagnóstico. Ahora profundizaremos un poquito más en ello, pero cuéntanos así para introducirnos qué es un estigma contagioso. Bueno, pues el estigma contagioso es una enfermedad viral, es zoonótica, es importante tenerlo en cuenta, y es una enfermedad viral que está distribuida por todo el mundo, tiene una gran prevalencia en las explotaciones, sobre todo afectando a pequeños rumiantes, como tú bien has dicho, de ovino y de cabras. Aquí en España, últimamente está teniendo una gran prevalencia y está provocando unas grandes pérdidas económicas. Por lo tanto, digamos que la importancia de esta enfermedad ahora es muy alta. ¿Se considera una enfermedad leve, autolimitante o realmente tiene graves repercusiones sobre el ganado afectado? Pues de forma tradicional se consideraba como una enfermedad leve y autolimitante, pero ahora esto ha cambiado. Digamos que las nuevas cepas que hay, sobre todo, por ejemplo, a nivel nacional, son muchísimo más patogénicas y estamos viendo que ciertos ganados afectados del eczema contagioso pues tiene alta mortalidad. Además, antes, por ejemplo, afectaba a animales jóvenes, provocando lesiones autolimitantes que se solucionaban más o menos a los 6 u 8 semanas posinfección, pero ahora también está afectando de forma muy prevalente a animales adultos, lo cual es un problema para las ganaderías, claro. ¿En qué consiste exactamente esta enfermedad? Bueno, pues esta enfermedad es un virus que afecta a mucosa gastrointestinal y a nivel de la piel. Entonces, tiene diferentes fases, diferentes estadios esta enfermedad, que empieza con unas pápulas, vesículas y pústulas, que luego derivan en enfermedades proliferativas, que lo que ocasiona es, sobre todo, como suele afectar a la zona de los labios, la boca, esófago o mucosa oral, pues impide que los animales se alimenten de manera normal, lo cual pues condiciona una mayor pérdida de peso, una menor ganancia corporal y unas pérdidas económicas importantes. Muchas veces, además, estas lesiones se suelen contaminar por agentes bacterianos o hongos secundarios que lo que hacen es incrementar la mortalidad, por lo tanto, mayores pérdidas económicas para los ganaderos. Y en comparación con otras enfermedades virales de pequeños rumiantes, ¿qué características puede hacernos decir tiene este tipo de enfermedad y no otra similar? Pues en ocasiones es difícil diferenciar, por ejemplo, con otras enfermedades de declaración obligatoria bastante importantes, ya sea con la peste de los pequeños rumiantes u otro tipo de virus, que suelen dar erosiones y úlceras a nivel de la mucosa oral. Pero normalmente este virus, además de esas erosiones y úlceras en la mucosa oral, las fases tardías sobre todo dan lesiones, dermatitis proliferativas alrededor de la boca, en la cara, que luego se pueden llegar a extender a las extremidades anteriores y partes más caudales del cuerpo, que es lo que haría realmente diferenciarlo. A veces puede generar dudas, ya sea por las contaminaciones bacterianas o de hongos que te he dicho. Entonces, nosotros lo que solemos recurrir es análisis histopatológico o incluso una PCR que vaya dirigida a ORF. Es decir, que la clínica normalmente suele ser fácil, pero en algunas ocasiones es necesario histopatología o análisis moleculares para diferenciar de otras enfermedades importantes. ¿Cuál es la principal forma de transmisión del virus ORF y qué factores pueden facilitar su infección entre animales? Pues esto yo creo que es una de las claves de la entrevista y lo más importante, que todo el mundo a nivel general se piensa que la transmisión es por contacto directo. Y esto ha hecho que muchas de las medidas de prevención, tanto a nivel ganadero como veterinario, sean, por ejemplo, la desinfección de las naves, ¿no? Porque se pensaba que pues, el virus únicamente está en las costras que producen los animales, esas costras se caen sea en, pues eso, en las granjas, en el ambiente,
y los animales se pueden contagiar en contacto directo con los animales infectados o cuando entran en contacto con esos fomites, ¿no? Donde está el virus infectado. Pero esto ha cambiado. Han salido nuevos artículos de investigación que demuestran que este virus se transmite por saliva y por leche, es decir, por transmisión lactogénica. Y además hay portadores asintomáticos, que esto tampoco se creía. Entonces, claro, estamos hablando de un virus que se transmite por contacto directo, que se transmite por leche de madres asintomáticas a crías y que se transmite también por saliva. Es decir, es un virus altamente contagioso y muy difícil de erradicar. Por eso, este tema es muy importante que se sepa a nivel ganadero para controlar o hacer unas mejores medidas de prevención que de las que se tenían antes. Recientemente comentabais que se ha detectado ORFV en sangre de animales sanos y afectados. ¿Qué implicaciones tiene este hallazgo para la epidemiología de la enfermedad? Pues esto sobre todo es muy importante en que antes, como he comentado, se pensaba que no existían los portadores asintomáticos, es decir, únicamente estaban infectados los animales que presentaban lesiones, estas lesiones costrosas, proliferativas en los labios o erosiones úlceras en la mucosa oral. Sin embargo, ahora se sabe que el virus viaja en sangre, que está en otras localizaciones del organismo y por lo tanto hay animales que no presentan lesiones, que no presentan sintomatología y sin embargo están distribuyendo el virus por toda la granja. Entonces, digamos que sería muy interesante las granjas en las que veamos animales con lesiones, hacer un muestreo serológico para ver esos animales portadores que son realmente los que están haciendo que esta infección o que esta enfermedad sea persistente en la ganadería o granja que se está afectando. ¿Cuáles son las diferencias en la presentación clínica del ECE en animales jóvenes contra animales adultos? Bueno, pues normalmente en los animales jóvenes digamos que las lesiones son mucho más severas, llegando incluso a producir mortalidad. En los animales adultos normalmente han sido infectados previamente, por lo tanto ya tienen una inmunidad de base contra el virus. Entonces, las lesiones suelen ser mucho más leves, no suelen ser tan proliferativas, tan llamativas. A lo mejor vemos una pústula, una pápula o alguna pequeña erosión. Y además se suelen solucionar con un periodo de tiempo mucho más corto. Por ejemplo, en los animales jóvenes las lesiones, si no se contaminan con agentes bacterianos, se suelen resolver en unas 6, 8, 9 semanas por infección. En animales adultos que han pasado ya la infección, normalmente en 3 o 4 semanas ya se han solucionado las infecciones. ¿Y por qué la erradicación del ORF en granjas afectadas es tan difícil? A pesar de medidas de limpieza y desinfección y supongo que medidas de apartar animales contagiados, en fin. Pues precisamente por eso que comentábamos, porque tradicionalmente se pensaba que este virus, que el estigma contagioso, se transmitía de contacto directo a contacto directo. Por lo tanto, en teoría, si tú separas los animales o desinfectas la granja, pues digamos que el virus ha desaparecido y ya no va a estar ahí. Sin embargo, esto lo hacían los ganaderos y seguían teniendo orf en sus granjas. Y es por las vías de transmisión que se han descubierto que están ahora. Pues ahora, por ejemplo, una medida de control importante sería a lo mejor utilizar la pasteurización para controlar la transmisión lactogénica de madres a hijos u otro tipo de medidas que se puedan implementar para evitar esta transmisión vírica. De todas maneras, es cierto que la vacunación, desde mi punto de vista, sería la medida más importante a aplicar porque realmente un virus tan contagioso que se transmite por tantas vías es muy, muy difícil de controlar en una granja afectada. Hablando de la vacunación del estigma contagioso, ¿qué desafíos existen en las nuevas vacunas actuales o en las vacunas que se desarrollen y qué avances se están consiguiendo e investigando? Digamos que a nivel mundial no hay una vacuna registrada para todos los países, ¿no? Como podría ser la del COVID, que se vende en la mayoría de países. Por ejemplo, aquí en España no tenemos ninguna vacuna registrada contra el estigma contagioso. Hay en ciertos países vacunas registradas, como puede ser en Australia o en Francia, y aquí en España, por ejemplo, algunos ganaderos que están muy afectados del estigma contagioso, pues el veterinario puede solicitar a Francia, digamos que con una serie de permisos, pero puede
solicitar la importación de esa vacuna y utilizarla pues, si el animal está muy afectado. Pero es cierto que, por ejemplo, nosotros estamos investigando sobre la vacuna del etima contagioso, que hay que desarrollar otro tipo de vacunas porque las vacunas que existen hasta ahora son vacunas vivas atenuadas que, uno, no dan suficiente inmunidad en el sentido de que ofrecen una inmunidad muy corta, por lo tanto, digamos que cada 6 o 7 meses hay que revacunar los animales y esto no es eficiente a nivel económico. Y otro, las vacunas vivas atenuadas pueden revertir la patogenicidad, es decir, pueden volverse patógenas, pueden recombinarse con los virus de campo y pueden dar lugar a muchos problemas. Entonces, la investigación sobre otro tipo de vacunas, ya sean recombinantes, nosotros investigamos sobre vacunas de vectores virales, es decir, vacunas de nueva generación, yo creo que es la parte más importante para, no la erradicación, pero sí el control de esta enfermedad. Entonces, para manejar esta enfermedad, ¿tratamientos específicos registrados para ella? ¿Qué existe? Tratamientos, tratamientos específicos registrados como tal para el eczema contagioso no existen. Es verdad que tradicionalmente se han utilizado pues los típicos antisépticos, ¿no? Ya sea yodo, se han utilizado otro tipo de antisépticos de circulaciones químicas que más o menos podían controlar un poquito la enfermedad, pero digamos que no lo solucionaban ni mucho menos. Es decir, no, los ganaderos no veían que hubiese una mejoría de lo que son las pérdidas económicas ni nada. Hace poco desarrollamos en el departamento un medicamento que combina, digamos, una parte es antiséptica y otra analgésica. Y sí que vimos una mejoría en la sintomatología de los animales y en la ganancia de peso y demás. Yo creo que, bueno, creemos y sugerimos que era también por, digamos, el analgésico, es decir, porque reducía el dolor y eso le permitía a los animales comer y pues que no tuviese esas ganancias de esas pérdidas de peso y demás. Sin embargo, tratamiento como tal no hay registrado y tampoco creemos que sea la solución, porque en las granjas afectadas la morbilidad es muy alta, es decir, el número de animales afectados es muchísimo. Y tampoco vemos eficiente que, ya que los tratamientos son tópicos, vaya el ganadero tratando a uno los corderos. Esto no es eficiente ni mucho menos para ellos. Otros tratamientos que se han utilizado son antibióticos, pero claro, antibióticos para las infecciones secundarias por bacterias. Entonces, esto no está bien porque además se pueden generar muchas resistencias a antibióticos, luego puede tener el ganadero muchos más problemas. Entonces, esto tampoco es la solución. Lo cual nos lleva al mismo punto de antes, que la clave sería desarrollar una vacuna eficiente y segura contra esta enfermedad. ¿Cómo puede entrar esta enfermedad en una explotación o en una granja? Pues sobre todo por los animales, como la mayoría de las enfermedades. Una explotación. Bueno, y por las personas, cuidado, porque más o menos están a la par, pero sobre todo, digamos que yo dudo que haya muchas granjas seronegativas o no afectadas por esta enfermedad, pero imagínate una granja que no está afectada, pues la entrada de animales, ¿no? Compra de animales reproductores, ya sean madres o machos afectados, con un animal que entre, simplemente con una persona que trabaje en diferentes granjas, si una de ellas está afectada, en la ropa, en la propia piel, pues puede ser transmitida además con mucha facilidad porque el poder de contagio que tiene este virus es altísimo. Y sobre todo también tener cuidado los ganaderos y los veterinarios con esta enfermedad porque es una enfermedad zoonótica y hay casos de contagio a humanos. No es una zoonosis muy grave, pero puede dar lesiones en la piel, pues pueden dar problemas, claro. O sea que sí que nos la pueden transmitir. Qué curioso, la Sí, verdad. sí, sí. Sí, hay casos descritos, muchos casos descritos, y normalmente no se considera grave porque si tú estás inmunocompetente, es decir, si tienes un sistema inmune normal, digamos que puedes llegar a desarrollar lesiones en la piel, ya sean pústulas, como, o sea, leves, vamos a decir, y autolimitantes, que se curan de manera espontánea. Pero si estás inmunodeprimido, ya sea por un tratamiento de quimioterapia, por un SIDA, entonces las lesiones sí que pueden ser más severas, más proliferativas, más crónicas y dar lugar a tratamientos incluso quirúrgicos. Para finalizar, Alex, ¿cómo puede afectar el estigma contagioso a nuestra producción ganadera y cuáles son las consecuencias económicas para un ganadero si tiene un brote en su granja?
Pues mira, esto es muy curioso porque nosotros llevamos un tiempo intentando concienciar a los veterinarios y los ganaderos porque existe esa teoría tradicional de que es una enfermedad leve y ya está. Pero es que las repercusiones que tiene una granja, sobre todo a nivel económico, son muy severas. Normalmente, cuando nos llegan casos clínicos, de, sobre todo trabajando en clínica caprino, el ganadero suele venirnos con la teoría de que esto es un problema digestivo o hay una enfermedad que está afectando de manera muy severa a nuestros animales. Y nos damos cuenta de que todos los animales que nos traen tienen ectimococcus. Y es lo que te digo. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una llaga en la boca, nos duele mucho, ¿no? Y decimos, hay que incómodo es comer. Vale, pues esto mismo pasa a los corderos, pero de manera mucho más severa, porque las lesiones que se producen ahí son auténticas úlceras, auténticas lesiones proliferativas. Por lo tanto, esto impide una ingesta normal. Si un animal joven, sobre todo afecta a los animales lactantes o animales post-lactancia, los cuales están desarrollando un sistema inmune inmaduro, no pueden comer, las consecuencias son desastrosas. Alta mortalidad, bajo peso, mal desarrollo de la composición corporal. Por lo tanto, claro, en una granja donde hay una alta morbilidad, pues el ganadero puede tener severas pérdidas económicas. Muchas gracias, Alex, por hablarnos del estima contagioso, por profundizar y por haberlo explicado tan estupendamente. Y espero que continúes haciendo artículos de este tipo para nuestra revista. Muchas gracias a vosotros, la verdad. Ha sido encantador. Pues nos vemos en la siguiente entrevista con todos los seguidores de nuestro canal y hasta la próxima. Vale, muchas gracias. Adiós.